Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Esta noche, Venezuela. Arde Venezuela en marchas opositoras y pro gobierno. Nuestro hashtag numeral crisis BZ. Bienvenidos. En el set de Canal Capital estamos con especialistas de Venezuela para hablar de la crisis política y económica en el vecino país. María Luisa Chiappe, ex embajadora de Colombia en Venezuela. Ricardo García, ex compañero del externado, analista y politólogo. Javier Conde, periodista venezolano. Y Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario. Bienvenidos a todos ustedes. Les pedimos a nuestra audiencia que nos mande las preguntas, como siempre, como todos los jueves, a la cuenta de Hashtag Internacional, @INTL, y estaremos aquí contestándolas. Hoy nos vamos con un especial para hablar a fondo, un análisis a fondo de lo que está pasando en Venezuela. Y les contamos que el presidente Maduro sigue hablando más de una hora en cadena nacional. Ha dicho varias cosas. Por ejemplo, que la decisión que se tomó contra NTN 24, el canal colombiano, de sacarlo del aire en sistemas de cable, fue una decisión de Estado. También que están buscando al fascista prófugo de la justicia, es decir, a Leopoldo López. Que los fascistas no vencerán, que quieren cambiar un gobierno legítimo, pero no por la vía legítima de las elecciones. Acusó a Fernando Gervasi, un ex diplomático venezolano, de haber estado detrás de las marchas del 12 de febrero. Anunció que también lo está buscando la Fiscalía. En fin, mucho ha dicho Maduro. Nos vamos en este momento a enlazar con Telesur a ver qué es lo que está diciendo el presidente venezolano en estos momentos. Mi tuitera declaró, acusó hoy al gobierno venezolano de encarcelar e incluso matar a venezolanos inocentes y aseguró que el mundo debe despertar ante lo que está ocurriendo en el país. Él lo que está leyendo es un guión. A estos senadores, ¿no? Ellos no conocen el mundo, pues. A ellos les pasan guiones. Quien le hizo el guión ya tenía sobreentendido que en Venezuela el 12 de febrero iba a haber muertos por todos lados. Y esta era la acusación que tenían listas para hacer. Dice, acusó al gobierno de Venezuela de encarcelar e incluso matar a venezolanos inocentes. Y aseguró que el mundo debe despertar ante lo que está ocurriendo en el país. Rubio, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, calificó los episodios de violencia como una ola de represión sin precedentes. Es lo mismo lenguaje del 11 de abril, igualito el lenguaje del 11 de abril. Ya esto estaba escrito. Es un guión. Él lo lanza, pues, porque se lo pasa y le organiza una agenda y a las 3 de la tarde tenía que leer esto y paró. Ni siquiera sabe qué pasa en Venezuela. Ni siquiera sabe qué pasa aquí. Llamó al presidente estadounidense Barack Obama a que condene los hechos.
Bueno, sigue el presidente Maduro hablando de los hechos de violencia que tuvieron lugar en las marchas. Aquí la oposición acusando al gobierno, el gobierno acusando a la oposición. Les propongo que veamos una pequeña nota sobre lo que sucedió en estos últimos días en Venezuela y nos reencontramos aquí con el análisis. Veamos la nota. Cientos de estudiantes, ciudadanos venezolanos y políticos opositores marcharon de nuevo en Venezuela para exigir al gobierno de Nicolás Maduro más seguridad y la liberación de algunos jóvenes detenidos. Que liberen a nuestros compañeros presos en Mérida y Táchira y que liberen a nuestros compañeros que están detenidos por protestar pacífica y cívicamente. Al mismo tiempo, el gobierno venezolano convocó una marcha para conmemorar el Día de la Juventud en este país vecino. Líderes y voceros del chavismo y de la oposición instaron a los venezolanos a participar en las marchas convocadas en Caracas, unas a favor y otras en contra del gobierno. Venezuela está despertando ya, basta de tanta inseguridad, de tanta violencia, de tanta represión por parte de todos los poderes públicos del Estado, ya estamos cansados. Las marchas y los hechos violentos se extendieron a otras regiones del país como Mérida, Táchira y Aragua. El presidente venezolano Nicolás Maduro se dirigió al país. Pequeños grupos fascistas infiltrados en la movilización que hizo la juventud universitaria de la oposición, pequeños grupos infiltrados allí, destrozaron toda la fachada y las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República y pretendieron asaltarla para agredir a la fiscal general el día de hoy. Toda la solidaridad del gobierno revolucionario, toda la solidaridad del pueblo de Venezuela con la fiscal general y el repudio a la violencia fascista, golpista de estos pequeños grupos. El gobierno de Venezuela responsabilizó de los hechos violentos al líder opositor Leopoldo López, quien aseguró que simpatizantes del gobierno infiltrados en la protesta fueron quienes promovieron la violencia. Que aquí el gobierno tiene que entender que se le cayó la careta. No pueden ocultar la verdad. Ahí está la foto. Ahí está claro quién disparó. Ahí está claro quiénes estaban armados. El gobierno no puede pretender ahora que una cosa es piedras contra disparos. El gobierno pretenda poner la carga de la culpa en los que fueron víctimas y no en quienes son los victimarios. Hoy se emitió una orden de captura al dirigente opositor Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, uno de los de mayor peso en la oposición venezolana. ¡Viva Venezuela! Leopoldo López es uno de los 3 dirigentes que impulsan la táctica de ocupar las calles con protestas antigubernamentales. Ya todos los poderes públicos se han pronunciado en nuestra contra. Sin juicio, sin prueba, ya me están señalando y me están incriminando. Sin ningún elemento probatorio, ya están haciendo un juicio sumario por la televisión. El canal internacional de noticias NTN 24 fue sacado del aire por una presunta orden gubernamental, en momentos en que informaba sobre los disturbios callejeros en Caracas tras manifestaciones contra el gobierno. Entonces, ¿para dónde va Venezuela? Bueno, acaba de salir del aire el presidente Maduro, ha dicho, estamos enfrentando un golpe de Estado en desarrollo contra la democracia y el gobierno que presido. Lamentó la sangre derramada en la ciudad capital a causa de la irresponsabilidad de grupos violentos que quieren imponer intolerancia y odio. Tenemos el corazón herido, dijo. Corrió sangre de hombres jóvenes venezolanos. Y cuando mencionó a las 2 personas fallecidas, Javier, se equivocó en el nombre de uno de ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, la primera pregunta que les haría es una pregunta que ya nos están empezando a llegar preguntas por las redes sociales. Y aquí Guillermo Mantilla pregunta, ¿es posible un golpe de Estado de la oposición en Venezuela? ¿Les parece si arrancamos con eso? Yo no creo en la teoría del golpe de Estado, sinceramente. Veo que lo que está pasando en Venezuela más bien es una acumulación de problemas
problemas económicos, inseguridad, acumulación de insatisfacciones, y a medida que se van cerrando los espacios de diálogo y de protesta, digamos, de la ciudadanía, va quedando la calle como una opción. El Congreso, o sea, la Asamblea Nacional, que debería ser el espacio por excelencia para manifestar los descontentos, pues ya hemos visto cómo sabotean a la oposición cuando va a hablar, en fin. Y en la medida en que queda la calle es una apuesta muy arriesgada, porque la calle se presta precisamente a que ocurran estos episodios de violencia absolutamente rechazables, condenables. No tiene por qué haber un muerto en una manifestación callejera. Debía ser, la ciudadanía debe tener la libertad absoluta de expresarse en la calle, pero la calle tiene esto de arriesgado. Los medios, digamos, están estrechando su espacio para la expresión pública, y tiene que haber en algún momento una salida del diálogo entre el gobierno y los descontentos. Es muy agresivo realmente. ¿Les parece si arrancamos, digamos, esto cronológicamente? ¿Qué pasó aquí, Javier? O sea, ¿por qué esto en este momento? Bueno, en Venezuela hay suficientes motivos para protestar, ¿no? El costo de la vida, la inseguridad, la escasez de productos, una situación económica muy difícil que está haciendo que la mayor parte del talento joven del país se esté yendo, la ausencia de diálogo. Entonces hay suficientes motivos para la protesta, ¿no? Para la protesta cívica, para la protesta política, y que un Estado democrático debería reconocer. Ahora, hay un conjunto de protestas que se iniciaron esta semana en las universidades. El movimiento estudiantil siempre ha sido, o los estudiantes, no deberíamos hablar de movimiento estudiantil exactamente, los estudiantes siempre han sido muy activos en la protesta. Ya lo fueron en el 2007, cuando el referéndum, que fue la única derrota electoral del expresidente. Pero cuando hablamos de los estudiantes, es decir, que este movimiento estudiantil es básicamente antichavista. El más activo es antichavista. No hay un movimiento estudiantil oficialista claramente activo y presente en la dinámica política venezolana. Ni siquiera en las universidades públicas, Ronald. No, hay que tener en cuenta que incluso en el 2007 hubo algunos líderes del chavismo que participaron en el movimiento estudiantil y que hoy son ministros. Incluso el ministro de Educación salió de ese movimiento, o diputados. En este momento no tienen la visibilidad que tuvieron en el 2007. En el 2007 los chavistas tenían una visibilidad muy fuerte y el movimiento estudiantil de la oposición recibió, digamos, una respuesta desde el oficialismo con otro movimiento estudiantil, y hoy tienen protagonismo. Pero en este momento no podemos ver, como en aquel entonces, líderes definibles que uno pueda decir abanderan el movimiento estudiantil prooficialista, no. Sí, yo quería decir que esta situación, volviendo a la primera pregunta del golpe de Estado, me parece que este es un escenario, ideal para el gobierno de Maduro. Es decir, poner a la oposición en el plano de la violencia y ir a la confrontación directa es una situación que ya en el pasado le reportó beneficios al gobierno, tanto con el presidente Chávez, y se quiere reeditar. De hecho, Maduro ya está hablando de que esta situación recuerda los episodios del 2002 y del 2003. Entonces, es una situación desde ese punto de vista que el gobierno sabe manejarse mucho mejor que la oposición. El camino de la violencia, el camino del enfrentamiento directo, además de, uno pudiera pensar que haya algo de convicción en ello, es además una estrategia. Es decir, creo yo, es mi análisis, estoy empujando hacia que se presente una situación violenta, porque en esa el gobierno saca beneficios. Ya volveremos, digamos, a analizar detalladamente quién sale ganando esto, si el chavismo o la oposición, a quién fortalece, qué posiciones se consolidan. Pero ¿les parece si antes miramos un poquito más? O sea, entonces los movimientos, lo que sucedió, los movimientos estudiantiles salen a la calle, pero se encuentran ahí con unas marchas pro gobierno. ¿Por qué estalla la violencia? ¿Qué sabemos, Ronald, Ricardo, de lo que es? O sea, ¿qué información hay disponible de lo que llevó a los actos de violencia? A ver, yo no sabría decir exactamente si hay un momento de provocación o de infiltración, pero en todo caso, desde el punto de vista del contexto, es claro que después de las elecciones, aquellas reñidas de Maduro, en que Maduro ganó, salió ganador finalmente, lo que se ha formado es, pienso yo, una especie de equilibrio inestable. Esto es posible decirlo para muchas situaciones, pero aquí es un equilibrio especialmente
inestable. Hay una solución de unas elecciones, se estableció un equilibrio, pero inestable quiere decir que cualquier pequeño movimiento de alguno de los actores puede generar una verdadera turbulencia. Cualquier manifestación entra de una vez en estado de agitación todos. Lo que se presenta ahorita claramente está indicando que se trata de una potencial inestabilidad en el equilibrio que existe político en Venezuela. Cualquier pretexto puede dar lugar a una agitación o a una degradación de la violencia en lo que es la expresión de una inestabilidad. Cuando una inestabilidad cobra expresión con manifestaciones, cuando surgen movilizaciones. La movilización aquí, ¿por qué? Porque hay una acumulación, como decían ustedes, de factores. Creo que el económico pasa a ser un factor muy importante, toda la crisis que hay desde el punto de vista económico, que en cierta medida es la dificultad estructural de lo que se llama el socialismo del siglo XXI. En realidad hay un tema económico muy grande que se expresa en desabastecimiento, a lo que se suma la crisis de seguridad. Todo eso hace explosivo el contexto que da lugar a que haya desestabilización en cualquier momento. Ahora, ¿en qué se expresa eso? En las manifestaciones que pueden tomar un estado de degradación en términos de violencia, de choques. Eso se expresa en que todo se canaliza en lo político, lo económico, el descontento social. Hay un gran descontento social, se expresa fundamentalmente en un choque, en una tensión de choques cuyo futuro es la incertidumbre. Eso uno no sabe si puede haber golpe de Estado o no, pero es incertidumbre, yo diría incertidumbre. Pero cuando lo escucho a Ricardo, me remonta a tiempos pasados cuando con el presidente Chávez había gente que anunciaba una posible, o sea, una guerra civil en Venezuela. ¿Podemos ir transitando hacia eso o estamos frente a episodios absolutamente esporádicos de violencia? Porque él habla de incertidumbre, pero ¿pones algún coto hasta dónde la incertidumbre o podríamos terminar en una guerra civil? Yo descarto totalmente el escenario de una guerra civil en Venezuela, por ahora, y por fortuna. Sí, yo creo que este es un episodio, es que como usted decía, es una solución de un desequilibrio, es un episodio de solución de descontentos, pero ni siquiera de solución, porque realmente las cosas siguen en un estado en que se van agravando paulatinamente. Y yo creo que más adelante vamos a hablar de los problemas económicos para entrar en detalle. Yo me adhiero a esa postura, no creo que en Venezuela sea posible una guerra civil. Venezuela es una sociedad que tiene unas particularidades. Cuando uno entra a estudiar qué pasó durante el periodo Chávez, cómo puede llegar a definir ese sistema que tenía un alto apoyo popular, que llegó incluso a denominarse democracia participativa y protagónica, hay autores que desde el otro lado lo ven como un régimen híbrido. Corrales e Hidalgo han dicho, esto no es propiamente una democracia, tiene elementos de democracia, tiene institucionalidad de democracia, pero persigue como los viejos autoritarismos. Si uno parte de esa premisa, que tiene prácticas autoritarias, ¿dónde era que la oposición podía encontrar la democracia? Precisamente en las elecciones. 20 procesos electorales permitieron en estos 15 años que cada vez que hubiese presión, la oposición presentase en las elecciones sus posturas, diese incluso la esperanza de poder llegar, hacerse algunos cargos. Esa esperanza quedaba marcada en los procesos electorales. Este año no hay elecciones y eso hace que este año sea muy atípico. No hay cómo liberar la presión del sistema. Incluso por el mismo chavismo. El mismo chavismo daba una lógica clientelar. Claro, pero a mí sigue, Javier, tú que eres venezolano, a mí sigue llamándome la atención por qué la calle, que María Luisa señala como, digamos, la salida a esa olla de presión, por qué la calle en Ecuador logra cambios de gobierno y por qué la calle en otros países no. ¿Cuáles son los factores que hacen que en unos lados sí y en otros no? Bastante complejo eso, ¿no? En Venezuela no ha ocurrido. En Venezuela no ha ocurrido. Primero porque, el gobierno tiene grupos, y eso está plenamente demostrado, tiene grupos armados y colectivos, los famosos colectivos que actúan en diversas partes de la ciudad y que son elementos que hacen que la gente tenga temor de salir a las calles. Y en estos tipos de conflictos, en este tipo de marchas, sus actuaciones son notorias, ¿no? Es decir, parecieran policías, pero no son policías, o fueron policías. El que murió, que el gobierno dice que era oficialista, era un ex policía además acusado de haber puesto detonantes, pequeñas bombas frente a la central empresarial, ¿no?
Entonces, es algo atípico porque en Venezuela esos movimientos masivos que lo fueron hace años atrás no produjeron esos cambios, ¿no? Yo creo porque en verdad hay analizando aquellos hechos, yo diría que el gobierno tenía una fuerza importante y la fue recuperando, y eso fue algo que la oposición olvidó, aquella oposición. Luego la oposición, después de 2005 en adelante, entendió que el camino democrático, el camino de las elecciones era el camino que debería seguir, y hoy hay un poquito de regreso a esa situación. De duda. De duda, porque de duda frente al tema de la salida institucional. Fíjense, un ausente de estas cosas, de la marcha de ayer, es que Capriles no habló ayer, Capriles habló hoy. Y habló hoy para advertir a ciertos sectores del mundo opositor que cuidado con las salidas extremas. Y fíjense que María Corina Machado o Leopoldo López han venido hablando todos los días. Yo quisiera ensayar una reflexión a propósito de la muy interesante pregunta que hace Laura en el sentido de comparar Ecuador con Venezuela. En el caso de Ecuador, antes de Correa, había por lo menos dos elementos que eran muy comunes en su historia. Siempre existía contradicciones fuertes entre las distintas instituciones del poder, o sea, entre Corte Suprema de Justicia y Gobierno, o entre Gobierno y Congreso. Siempre existía esa posibilidad, lo que debilitaba mucho frente a la acción de masas, de los indígenas o del pueblo, debilitaba mucho la posibilidad de sostenerse un gobierno. Y por otra parte, había una gran volatilidad en el apoyo popular a ese gobierno. Bucarano, Lucio, etcétera, fácilmente veían volatilizar el apoyo popular, a lo que se sumaba esa contradicción entre los poderes estatales. Eso facilitaba mucho que la acción de masas en la calle pudiera fácilmente traer como consecuencia un cambio de gobierno, caso que no se da en Venezuela. Finalmente Venezuela tiene por una parte, hay una gran tensión, está dividido y polarizado en dos mitades, pero en el caso del gobierno, en todo el régimen chavista, ha sabido conservar una base propia, que mantiene de distintas formas, pero tiene una base propia. Y hay otro elemento importante, y es el papel de las Fuerzas Armadas. O sea, mientras las Fuerzas Armadas no se fracturen sensiblemente, no hay riesgo de una guerra civil o cosa por el estilo. Ahora, el tema es la posibilidad de que se pueda deteriorar mucho más el equilibrio en el poder en Venezuela. Eso depende con mucho del grado de crisis en que se profundice la economía. Yo creo que la economía sí va a ser un tema allí muy fuerte, que no puede ser ocultado, tapado, disimulado como lo podía hacer un liderazgo como el de Chávez. Aquí hay más debilidad en el liderazgo y eso va a salir más a flote, los temas económicos que van a repercutir en degradación social, y eso sí no sabemos finalmente cómo puede tener, qué efectos va a tener en el futuro inmediato, ¿cierto? No sé. Laura, siguiendo con este mismo tema, ¿por qué en Venezuela la calle no termina por derrocar el gobierno? Yo creo que las reacciones de los gobiernos frente a la crisis de la calle aquí, en estos países vecinos, pueden variar. El estilo de Correa, por ejemplo, cuando hubo problemas en la calle con Correa, lo que hizo fue reprimir, acudió al mismo argumento del golpe de Estado, utilizó ese argumento para sacar normas que restringían las libertades de los ciudadanos, y así se resolvió la crisis en el Ecuador, de una forma un poco dictatorial, digamos. Esperamos que en Venezuela no sea así, porque tiene dos vías el presidente Maduro. La una, seguir pues la opción de la represión, y la otra, tratar de dialogar con los que están protestando, tratar de dialogar con la oposición de alguna manera y no seguir cerrando los espacios de diálogo. Hay otra cosa. Pero ustedes... Hay otra cosa interesante allí, es que en el caso venezolano actualmente lo que apareció, ustedes ya lo están insinuando ahorita, como un hecho novedoso, es una especie de fractura en la propia oposición, ¿no? Es distinta la oposición, por lo que uno ve en los medios de comunicación, los pronunciamientos de Capriles son muy distintos a lo que Leopoldo López y Corina hacen. Leopoldo López y Corina plantean la solución de la calle, la manifestación permanentemente como opción de acabar con el gobierno de Maduro. Esa es la frase que simboliza la palabra salida. Salida, ¿cierto? Es para sacarlo. Han jugueteado, digamos, han sugerido mientras que Capriles
Siempre le ha yo más costado... inteligentemente, más o menos en la dirección que decía ahorita nuestro colega aquí, periodista de Venezuela, plantea una cuestión de más, una solución más duradera, pero más efectiva y más segura, ganando legitimidad con las reglas democráticas. Es lo que me pareció que Capriles se separa un poco para postular una posición distinta a lo que le ha merecido como críticas, pero yo creo que va a una posición mucho más, de pronto, buscando una alternativa en el futuro. Pero primero les propongo hablar primero de cómo vemos al chavismo frente a esto, porque tiene dos opciones, como decía María Luisa, o reprimir o buscar el camino del diálogo. Anteriormente, Chávez tenía un discurso muy duro, pero finalmente tendía puentes, ¿verdad? O sea, tenía un patrón de hacer eso. ¿Estarían de acuerdo en que ese era un patrón que utilizaba, que usó Chávez en varias ocasiones finalmente? Sin lugar a duda, pero Chávez tenía liderazgo, un liderazgo propio que no debía a otros. En el caso de Maduro, Maduro no tiene un liderazgo propio. Maduro tiene una amalgama de chavismo que en cualquier momento se puede soltar. Hay sectores que no gustan de Maduro y que consideran que Maduro está haciendo que la revolución pierda su rumbo. Y ya uno empieza a escuchar voces de disenso respecto a la diferencia entre Maduro y Chávez. Tiene a los militares que siempre van a ser un factor de tensión. Los militares no van a hacer pronunciamientos, no van a decir por qué salida se inclina hasta que actúen. El militar en Venezuela tradicionalmente, cuando aparece como golpe de facto para ser el fiel de la balanza. Y por otro lado tiene unas lógicas dentro de la misma revolución, sobre todo algunas de ellas contaminadas por el lado de la corrupción, que les interesa que continúe un statu quo donde ellos están sacando beneficio. Entonces, Chávez podía exigirle a sus fuerzas plegarse a una negociación o incluso podía tender los puentes porque ellos tenían que obedecerle. En el caso de Maduro, Maduro no puede hacer esto. Incluso en algunos momentos muchos llegamos a creer que Maduro iba a ser un poco más moderado. Pero cuando intenta ser moderado, es como si las fuerzas chavistas empezaran a fracturarse y de inmediato vuelve más radical su discurso. No tiene el mismo poder de Chávez. Eso le hace más difícil negociar. Exactamente. ¿Y cómo se planta Maduro frente a Diosdado Cabello, que es su contradictora dentro del gobierno, Javier? ¿Cómo sale de esto? A ver, esta situación de enfrentamiento tan frontal con la oposición, yo creo que ayuda a que la diferencia entre Maduro y Diosdado se aprecie menos. En ese terreno van a encontrarse, digamos, el gran núcleo chavista va a concordar. Y porque de ninguna manera Diosdado, que es el jefe de la Asamblea y es el hombre que ha atacado más duramente a los líderes opositores o a los dirigentes opositores, a los diputados, a María Corina, que fue golpeada dentro de la Asamblea, y a otros, él no da ningún resquicio para la posibilidad del diálogo. Si Maduro fuera a abrir algún espacio para eso, sería acusado de traicionar el postulado revolucionario ¿no? Y no impulsar el socialismo como se debe impulsar, y sería acusado de blando, precisamente lo que ahora está siendo acusado Capriles en el otro terreno. A Capriles lo acusan de blando por no impulsar la calle. Es decir, que esta zona, este conflicto ayuda, por un lado, abre una brecha en la oposición y por otro la cierra un poquito en el mundo opositor, ¿no? La relación, por eso la situación de la oposición es muy difícil, es muy compleja. Hacer una política que permita ciertamente nuclear aún más gente, porque de hecho la oposición ha venido creciendo electoralmente y eso lo demuestran todos los registros, incluso en la última elección con Chávez vivo, ya hubo un crecimiento importante de la oposición contra un decrecimiento porcentual de Chávez, siendo un candidato, ¿no? Entonces, eso es obvio, ¿no? Pero en este momento las fuerzas empujan internamente a la oposición para que se vaya a la calle, ¿no? Y eso va a ayudar al gobierno. Esa situación va a ayudar al gobierno porque se va a nuclear frente a esa posición. Por lo mismo que decía que el liderazgo de Maduro no tiene la capacidad, por ejemplo, para abrir el diálogo, para llamar a la oposición y para plantearse, por lo menos debatir, por ejemplo, el tema de la inseguridad o el tema de la situación económica. No lo va a hacer con la oposición. Quisiera agregar una cosita allí, Laura, y es el hecho de que en materia de discursos es clara la estrategia lingüística del gobierno con Maduro a la cabeza, como es la de siempre levantar el fantasma del posible golpe de Estado. Eso hace parte de una estrategia que busca legitimar. Ellos cuentan con un bloque muy importante de votantes y de electores y de sectores y organizaciones populares. Es legitimarse sobre todo en ese sector a partir del discurso de levantar el fantasma
del golpe de Estado por parte de la oposición y con el lenguaje, digamos, estigmatizador de fascistas, ¿no?, a unos y otros de la oposición. Ahora, el problema es que aún así eso sirve momentáneamente. Yo no creo que sirva permanentemente por el grado de crisis económica que enfrenta Venezuela. A mí me parece que con todo ese discurso debajo de él, Maduro tiene que optar por una salida que es retroceder en el proyecto revolucionario del socialismo del siglo XXI, sobre todo en materia económica. Tiene que tomar una serie de medidas muy importantes en materia de control cambiario, en materia de expropiaciones, en materia de hostilización a los empresarios por el desabastecimiento que hay allí tan importante. De manera que yo creo que la salvación del proyecto chavista es echar un paso atrás en el propio proyecto chavista. Ahora, usted preguntaba ahora el tema de Diosdado y de Maduro. El problema es que Diosdado es como una especie de dique contra ese paso atrás, ¿no? O sea, Diosdado no deja dar el paso atrás. Esa es como se amarran las manos un poco a eso. El poquito margen de maniobra, Ronald, que tiene Maduro, justamente la poquita legitimidad que tiene adentro del chavismo, justamente para dar marcha atrás en el proyecto chavista. Nosotros nos vamos a una primera pausa y cuando volvamos nos dedicamos a estos decenas y decenas de preguntas que tenemos aquí. Ya volvemos. En Canal Capital hablando de numeral crisis BZ, la crisis en el vecino país, y aquí nos llegó un comentario que yo creo que debemos tener en cuenta, digamos, para tener en mente cuando discutimos. Fernando dice: ¿cuántas veces no han enterrado el régimen chavista a los analistas colombianos? Y pasan las elecciones y ellos siguen ganando. Quería dedicarme unos minutitos a hablar del tema de los medios de comunicación. El gobierno de Chávez y ahora el de Maduro han sido gobiernos que siempre han estado en confrontación con los medios de comunicación opositores. Ya ha habido precedentes y la decisión de sacar del aire a un medio claramente opositor como es NTN 24, ¿es una medida un poco más drástica o es una medida más en esta confrontación que siempre ha habido entre chavismo y los medios? ¿Cómo lo leen ustedes? Internacionalmente, NTN 24 realmente no tenía tanta acogida al interior de Venezuela. Es más, nunca llegó a tener, ni siquiera fue de cerca lo que fue Globovisión. A mí me parece muchísimo más grave lo de Globovisión. Globovisión quedó en manos del chavismo ahora en cabeza de Maduro. ¿A qué quedó reducida la producción audiovisual de oposición dentro de Venezuela? A EUTV, un canal que se ve por internet dentro del Universal y que tiene prácticamente un cubrimiento muy pequeño, muy bajo, mientras que NTN 24 pues lo que es más un canal internacional. Tiene más impacto en la imagen que tenemos en Colombia o en América Latina de lo que está pasando en Venezuela externamente, y por eso lo considero un grave error del gobierno. Haberlo sacado de la parrilla fue un grave error hacia afuera, no tanto hacia adentro. Hacia adentro pues no tenía el cubrimiento que tenía Globovisión. Obviamente cuando hablamos de medios, incluso uno puede ver diferencias entre Chávez y Maduro en ese sentido. Chávez presionó a los medios, los llevó contra las cuerdas, pero creo que por primera vez Maduro sí los está estrangulando. Y los está estrangulando de verdad. Por ejemplo, los periódicos los está dejando sin papel, y por primera vez vemos que ya no es simplemente una amenaza, sino que se está convirtiendo en una condición real. Ya hay varios periódicos que se han visto abocados a cerrar porque no tienen cómo publicar sus páginas. Esta vez ya no es simplemente ponerlos contra las cuerdas. En este momento Maduro ya los está estrangulando de verdad. Bueno, les propongo que miremos un full de una entrevista, una pequeña entrevista que los periodistas de Canal Capital le hicieron a la directora de contenidos de NTN 24. Yo creo que no hay otra manera de calificarlo que no sea precisamente como un atropello a la libertad de información y a la libertad de expresión. En este momento en Venezuela existe un cerco sobre la prensa escrita, la cual no recibe las divisas para obtener el papel que requiere, y hay más de 10 diarios en el interior que han cerrado. En este momento las pocas señales, digamos, privadas que quedan en Venezuela de televisión
no transmiten ninguna imagen ni ningún acto de protesta que se haga en Venezuela. Nicolás Maduro ha sido claro absolutamente en hacer una advertencia a las cadenas de televisión, señalando que todo aquel que transmita una imagen que pueda incitar a la violencia no le temblará el pulso para sacarlo del aire. Creo que cuando se celebra la libertad de expresión, pocos puntos de averaje tiene Venezuela en relación a ello. Bueno, yo pienso sobre la sacada del aire de NTN. NTN ha sido un canal sistemáticamente opositor al gobierno venezolano, desde lo internacional, por supuesto, pero sistemático. Cuando yo vivía en Venezuela era muy claro, la posición siempre igual. Y yo creo que no perdía mucho con sacarlo del aire, por lo que dice Ronald, es un canal internacional y no es lo mismo que si vienen a cerrar el Nacional o el Universal. Es un canal que no es del corazón propiamente de los venezolanos. Pero sí, Laura, es una medida muy desesperada, que indica una gran inseguridad de parte del gobierno. Decisión de Estado, la llamó Nicolás Maduro hoy. Mi pregunta, Javier, es que usted decía, bueno, estas marchas están jugando a favor del gobierno porque finalmente consolidan al gobierno, hacen desaparecer las diferencias, se tienen que juntar para enfrentar el problema y dividen a la oposición, enfrente cómo organizarse ante la crisis. Pero yo me pregunto, esta toma de decisión, por ejemplo, de sacar al aire un canal, ¿no está jugando también a favor de la oposición? No. Bueno, yo lo vería. Digamos, no es un poquito, vean, tenemos razón. Bueno, yo creo que hacia afuera, hacia el mundo, bueno, es un rasgo más de la intolerancia del gobierno venezolano hacia la libertad de expresión, ¿no? Pero digamos, el tema del tratamiento de los medios, creo que el hecho de que Maduro no tenga el liderazgo de Chávez y sea más débil, avisora este enfrentamiento más duro con los medios. Porque Chávez, es decir, la vida de Globovisión como canal que era, estaba más garantizada con Chávez, que ya se había, digamos, cortado a Radio Caracas Televisión, y no lo iba a hacer con Globovisión, si lo hubiera seguido vivo. Yo no creo, en el panorama inmediato no estaba planteando eso, pero la debilidad de Maduro hace que el ataque hacia los medios tenga que ser más frontal y más duro. Y es la continuación de una política, es decir, lo que estamos viviendo en Venezuela ahora con esto del papel es de alguna forma la continuación de una política que tiene medidas, tiene leyes, reglamentos, tiene políticas económicas como por ejemplo la política de expropiación de empresas que resta poder económico para invertir en los medios privados. Luego tiene el uso de organismos del Estado, como por ejemplo el organismo que recauda los impuestos, sancionando severamente a los medios por cualquier cosa. Y eso no sale a la luz pública porque van y revisan tus papeles y te meten una multa gigantesca y está vinculada con una noticia, pero en verdad fue porque cometiste un error en un papel. Entonces hay toda una aplicación del poder del Estado contra los medios, ¿no? Entonces esa es la situación a la que lo otro importante es, además de usar la ley para sancionar, ahora se usan los capitales gigantescos para comprar medios. Entonces, Globovisión fue comprada por sectores que están cercanos al gobierno. Solo hace falta ver la programación de Globovisión para ver el cambio drástico que ha habido en igual en otro importante cadena. Yo le iba a pedir, Javier, que explicara a los televidentes el tema del papel para los periódicos. ¿Por qué es tan grave el tema del papel en estos momentos? Bueno, porque tenemos un control de cambios y no hay libertad para comprar el papel. Tienes que pasar por una solicitud al gobierno para que te dé los dólares, y el gobierno no entrega dólares desde mayo del año pasado. Hay más de 100 millones de dólares en peticiones para reponer el gasto de papel. Es decir, una empresa no puede salir al mercado y comprar papel. Tiene que hacer una solicitud a través del gobierno y el gobierno es el encargado de aprobar esos dólares o no. Y ahí hay un arma para bueno, el diario El Nacional, tengo entendido, el domingo pasado salió con apenas 32 páginas, el domingo que es el día donde más páginas tiene, 32 páginas es prácticamente un pasquín, pues no tienen papel, están ahorrándolo para ver hasta... ¿Cuántas páginas? 32 páginas todo el periódico, un día domingo, cuando El Nacional llegó a tener 120, 130 páginas. Y sin pliegos. Claro.
Entonces, yo quisiera, sobre el tema de este episodio lamentable del bloqueo de la imagen y de la transmisión de NTN 24 horas, hacer esta reflexión. Hay dos posibilidades allí en un gesto de estos. O es algo funcional, porque van a silenciar efectivamente algo que hace bulla, o es un gesto simbólico. A mí me parece en este caso, puesto que no es tan digamos, no se emitía tanto o no tenía tanta influencia dentro de Venezuela esto, me suena que también puede tener el otro aspecto, no solamente ser algo que de pronto se comete como error episódico, sino que Maduro, cuando envuelve esto y lo justifica diciendo que es una decisión de Estado, de pronto me suena que también uno puede ver otro aspecto del tema, Laura, y queridos colegas, y es que de pronto se trate de un juego deliberado de hacer un gesto de poder. O sea, un gesto de poder quiere decir, para que todo el mundo entienda, adentro y afuera, ¿no? Que uno tiene el poder para acallar a alguien que está estorbando, que hace oposición. Podría también, digamos, observarse o analizarse esa cara del tema, es la vieja o el viejo consejo de Maquiavelo, que cuando no lo quieren a uno, pues también uno se hace temer. O sea, en el gobernante unas veces se hace querer y está la seducción del discurso, ¿cierto? Pero a veces también se hace como temer. Eso podría ser, cuando el tipo dice, o el presidente dice, Maduro dice, es una decisión de Estado, me llamó la atención ahora que usted recordó eso, pues es como decir, reitero que es un mensaje para que todo el mundo se sienta notificado de que aquí hay, digamos, tenemos el poder en las manos y vamos a emplearlo. De pronto, ¿no? Aquí en las redes sociales hay mucha discusión sobre el tema de NTN, en particular porque NTN sí está claramente identificado como un medio opositor. Entonces, mi pregunta para usted, Javier, que es venezolano, sería, ¿a quién le cree uno cuando uno se levanta por la mañana en Venezuela? Carlos Germán Zavala dice, por ejemplo, manejan los medios dos matrices de opinión. Y John Cruz nos escribe diciendo, los medios no tienen por qué tener sesgo político como lo tiene NTN 24. Es elemental, es una ética de la profesión. Y aquí siguen los trinos de gente diciendo, hablando a favor o en contra de NTN. ¿Cómo hace uno para informarse en Venezuela? Muy difícil. Las redes cuando sociales... los medios son tan claramente politizados. Es verdad, pero digamos, los medios tildados de opositores, de alguna manera siguen las viejas reglas o las reglas esenciales del periodismo, que de alguna forma buscan la otra parte. Eso todavía existe digamos, los grandes periódicos. Claro, en los grandes periódicos sigue existiendo eso, de buscar la otra parte. El problema es que esa otra parte no quiere hablarle a ese medio tampoco. Uno puede pasar horas tratando de buscar a un funcionario público para que dé unas declaraciones y no las da. Bueno, pero también los medios de oposición han jugado muchas veces, incluso ayer. Telesur mostraba cómo desde la cuenta de Twitter del Nacional se ponían fotos donde aparecía, por ejemplo, la Policía Metropolitana, que ya está desarticulada, disparándole precisamente a jóvenes, y esas fotos las pusieron ayer en el Nacional, en el tweet. Entonces uno dice, bueno, viene de un periódico, viene dentro de una lógica comunicacional particular, pues también en sus momentos los medios de oposición jugaron un papel en contra del régimen, ya sea Chávez, y ahora en contra de Maduro. Entonces sí, en efecto, los dos están altamente politizados y los dos juegan sucio. Los dos en algunos momentos llegan a jugar bastante sucio. También desde el lado de Telesur o de las cadenas oficiales se juega sucio respecto a las posiciones de la oposición. Recuerdo mucho un periodista que se lanzó después a la alcaldía de Mérida, que no le preguntaba a los líderes de la oposición, sino que los atacaba, los insultaba y trataba de sacarlos de casillas para que respondieran violentamente. Cuando por fin los lograba sacar de casillas, decía, ¿sí ven los violentos? Y los señalaba de inmediato. Ese juego de los medios en Venezuela viene desde el periodo de Chávez, pero estamos viendo, en mi opinión, en este momento una escalada bastante particular. Claro, yo quisiera decir que el juego de los medios es incluso anterior a Chávez. Los medios siempre han tenido una fuerza importantísima en Venezuela, la han ido perdiendo con el chavismo, porque hoy ya el medio opositor no tiene influencia en el campo del oficialismo, y ese es el grave error que han cometido también los medios opositores, que han ido perdiendo audiencia en una vasta población venezolana. Entonces, yo sí creo que hay un serio problema en cómo informarse en Venezuela y cómo
si una persona en verdad quiere tener, no quiere solo reforzar su posición política, sino en verdad enterarse, tiene que leer varios periódicos, tiene que leer varios columnistas, tiene que hacer una búsqueda exhaustiva para tratar de formarse una opinión. Pero sí insisto en que los medios privados, bueno, alguna parte de ellos siguen apegados de alguna forma a esa norma. Que cometan excesos, que manipulen, también es verdad. Ahora, en ningún medio público, que además hay una diferencia entre el medio público y el medio privado, no podemos catalogarlos igual. El medio público pertenece a todos los venezolanos o pertenece a toda la ciudadanía, está financiado con dineros públicos, debería ser mucho más cuidadoso en el manejo de la información. El medio privado tiene otras características, ¿no? Y en el medio público es imposible que haya una voz opositora. Cuando entra ahí es para ser burlada o para ser descalificada. Entonces, siendo los dos cuestionables, creo que es más cuestionable uno que el otro, ¿no? Laura, yo quiero referirme a esa parte de la falta de imparcialidad de los medios de comunicación. Y es que al principio del chavismo había un gran desequilibrio en los medios de comunicación, que hoy no lo hay, porque el gobierno todavía no había desarrollado esos grandes medios de comunicación que tiene ahora, ni tampoco había desarrollado ese lenguaje tan agresivo que tenían los medios con el gobierno. Es que recordemos, por la época del golpe, cómo se referían a los funcionarios del gobierno sin el más mínimo respeto, con burla, con sorna. Realmente era un ataque permanente a la humanidad de esas personas. Era muy impresionante verlo, uno lo ve como desde afuera. Era muy impresionante llegar a Venezuela y leer esos titulares y leer los artículos y la burla permanente contra los chavistas. Pero creo que eso se equilibró, porque los chavistas desarrollaron unos medios de comunicación tan o más agresivos como los que tenía la oposición, y hoy en día ese equilibrio se quedó así. Ya la oposición no es tan agresiva, es mucho más agresivo el chavismo, y la balanza está inclinada, por supuesto, hacia el chavismo en ese momento en los medios de comunicación. Comparto esa opinión. Para poderse enterar de lo que pasa en Venezuela, la única manera es leyendo todas las tendencias. Pero no es lejos de lo que pasa también en Colombia. Hay que leer muchos medios para poderse enterar. Claramente, cuando estaba describiendo la situación de cómo se vuelven a equilibrar cuando uno responde a otro, estaba pensando en Colombia también. Ya volvemos, nos vamos a una segunda pausa. En Canal Capital hablando de la crisis en Venezuela, el hashtag numeral crisis BZ. Y les voy a leer algunos trinos que están llegando sobre la discusión en torno al tema de NTN 24. Por ejemplo, Indira Vides dice: la idoneidad con que ejerce el periodismo en NTN 24 no es la discusión en este caso. Octavia Rufo Galis, nacional venezolana, compatriota suya, dice: una de las formas de informarse es preguntarnos a los venezolanos que estamos en el exterior qué está pasando. Esa es una voz que buscamos, tanto las voces de afuera como las de adentro de Venezuela. Hay mucho debate, independientemente de si un canal está o no politizado, ningún medio debería ser censurado, dice Isabela Fuscaldo. Ya, digamos, vimos si esto de NTN 24 se enmarca o no se enmarca en la tendencia, en cómo actúa el gobierno de Maduro. Les quiero preguntar qué opinan en relación con la otra medida dura que ha tomado, que es la orden de captura del opositor Leopoldo López. ¿Cómo ven ustedes, cómo ven ustedes esta orden de captura? Bueno, digamos, como parte de esta radicalización del proceso, el gobierno necesita también dar respuestas a esta actitud de la calle. Creo que para ellos es importante personalizar en Leopoldo
y que eso genere también, por un lado, genere al interior de la oposición ahondar en esa línea divisoria que se apunta, ¿no? Ver qué pasa allí. Y de hecho hoy ya salió Capriles con una posición distinta a la de Leopoldo y a la de María Corina. Hay 3 órdenes de captura, también contra el embajador Fernando Gervasi y contra Iván Carratú, que fue jefe de la Casa Presidencial del expresidente Carlos Andrés Pérez. Entonces, ¿por qué ellos 3? ¿Por qué Leopoldo López Gervasi? Bueno, los otros 2 es una cosa sorprendente, ¿no? Digamos, Iván Carratú es un hombre que sale en los medios, que opina, ahora cada vez menos, diría yo. Y hablan de una conversación entre ellos como si ellos supieran que iba a haber muertos. Es decir, necesitan algunos elementos que indiquen que esto estaba planificado, que las muertes estaban planificadas. Una interceptación de una conversación en la que dicen va a haber acontecimientos como el 11 de abril del 2002. Claro, sí. Entonces se supone que con esa conversación estarían avisados de que iba a suceder. Y que esto forma parte de una cosa planificada, ¿no? Que estos hechos que vimos ayer pues estaban planificados por la oposición, ¿no? Carratú ya respondió y dijo que él que conocía a Gervasi del tiempo que trabajaron cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez, desde entonces no ha vuelto a hablar con él, que no haya hecho llamadas entonces ahí puede haber un montaje en cualquier situación, pero en todo caso eso es un elemento que les ayudaría a ellos a probar que había un complot, que había una planificación de que aquí iba a haber hechos violentos, ¿no? Pero ¿qué significan desesperadas, Laura? Yo creo que Gervasi, Gervasi es una persona honorable ante todo. Primero que todo quiero hacer un elogio de Fernando Gervasi. Fue un diplomático sobresaliente, un hombre íntegro. Él también dijo que no había hablado con Carratú desde hace mucho tiempo. Entonces probablemente es un montaje, pero son medidas desesperadas. Fernando Gervasi ha sido una persona que se dedicó durante mucho tiempo a defender a Ledesma ante la comunidad internacional. Cuando yo era embajadora en Venezuela, vi episodios en que él llamaba a los embajadores porque estaba mostrando ante el mundo lo que estaba pasando con Ledesma. Y creo que esto es una manera de darle un golpe a una persona que tiene voz frente a la comunidad internacional, que tiene credibilidad. Creo más bien eso, es una medida... Regresando a lo de Leopoldo, a mí me llamó la atención una cosa. Ayer en la noche, por primera vez en el Correo del Orinoco salen los colectivos del 23 de enero exigiendo el arresto de Leopoldo López. Después se emite la orden de captura. Nos vamos a una pausa obligatoria y ya volvemos. Retomamos con esto, Ronald. ¿Cómo es? Seguimos hablando de numeral, crisis, BZ. Ronald nos estaba contando que los colectivos habían tenido una voz en el Diario del Orinoco. Entonces quizás, ¿por qué no explica a la audiencia qué son los colectivos y por qué es tan importante el Diario del Orinoco? Bueno, el Correo del Orinoco es el periódico oficial del chavismo, es un periódico que renace supuestamente del viejo Correo del Orinoco de Bolívar y que pretende ser, incluso su subtítulo es La artillería del pensamiento. Ese es el medio por el cual el gobierno comunica sus grandes líneas. Lo que me llamó a mí la atención es que el día de ayer en la noche, precisamente en la página web del Correo del Orinoco, por primera vez salen los colectivos. Los colectivos son chavistas, pero no están supeditados al chavismo, es decir, no reciben obedientemente las órdenes que se les impartía desde el chavismo. Es más, el propio Chávez en varias ocasiones tuvo confrontaciones con algunos colectivos, como el de La Piedrita o con Lina Ron en su momento, porque son más radicales que el chavismo, son más radicales que Chávez. E incluso algunos de ellos son críticos y dicen que Chávez no desarrolló el proyecto socialista como debería ser, que debería haber ido más allá. Estos grupos tienen unas lógicas en el 23 de enero. Chávez les guarda, digámoslo, o les guardaba cierto afecto, porque fueron ellos, algunos de ellos, los que se movilizaron para defenderlo precisamente en el golpe de Estado. Entonces fue una fuerza viva que defendió a la revolución bolivariana, pero que nunca se supeditó, y sobre todo cuando aparece el PSV, digamos que esa tensión crece, aumenta, e incluso con el propio Diosdado Cabello, que a mí también me sorprendió que fuera Diosdado Cabello el que hablase de la muerte de este líder de uno de estos colectivos, porque Diosdado Cabello no tiene afectos, los mismos colectivos muchas veces han sido renuentes a él.
llama la atención. Entonces, ¿quién los mueve? El profesor Basset de Rosario te manda a preguntar si es Diosdado que mueve los colectivos, pero no es Diosdado. Entonces, ¿quién los mueve? Ellos son autónomos. Sí. Es más, contenerlos a veces es difícil. Tienen armas algunos de ellos, atacan cuando consideran. ¿Y se le podría salir la situación de las manos a Maduro con estos colectivos? El discurso de ellos incluso decía que reconocían al presidente obrero rodilla en tierra, hacen esta alusión específica hacia Nicolás Maduro, pero después de eso exigimos que pongan preso a Leopoldo López. Entonces, es como, estamos con usted, pero a cambio de estar con usted, condicionamos. Lo raro es que esto salga en el periódico oficial. Sí, es muy raro. Además, es inaceptable, realmente. Me parece que Capriles dio unas declaraciones diciéndole al gobierno, tiene que deslindarse de esos colectivos, claramente deslindarse. Es que los colectivos son unas especies de paramilitares en pequeño. Claro. Existen este tipo de organizaciones en los barrios, tienen fuerza, tienen cierta autonomía, pero en general nunca han mostrado que puedan escapar al control del Estado o al control del partido. Nunca ha habido demostraciones en el sentido de que se escapen completamente como una fuerza centrífuga incontrolable. No, yo creo que finalmente se acomodan a las pautas generales. En este caso lo que hay es, sobre todo, pese a que puede haber presiones, hay una decisión, digamos, gubernamental de todo el movimiento y del Partido Unido Socialista. Hay allí de por medio un tema que corresponde a la ética política y a la democracia. Juega para los medios de comunicación y para la oposición. Es negativo desde el punto de vista de la ética y de la democracia, arrestos a la oposición o clausuras a medios de comunicación, por más antiéticos que sean estos. Eso es un tema de la democracia. Ahora, es un debate distinto. Los medios, que también son poder, sí son sesgados ideológicamente, es un debate distinto. Pero en este caso, desde el punto de vista de la democracia, traiciona el postulado de un movimiento que se pretende progresista y avanzado, traiciona ese postulado el hecho de arrestar una oposición por más belicosa que sea, siempre y cuando no traspase ciertas fronteras que tengan que ver con la legalidad. Yo creo que el movimiento se traiciona a sí mismo desde el punto de vista de los arrestos. O sea, se puede estar traicionando en la práctica, pero no en el discurso, porque de todas maneras el discurso de Maduro sí le da digamos, un matiz de legalidad. Cuando dice, no, NTN fue una decisión de Estado, pero fue porque estaban mostrando imágenes que incitaban a la violencia. Leopoldo López muchas veces ha dicho, si lo arrestamos eso será porque llama a la violencia. Lo mismo con Capriles, el incidente con Capriles lo acusan de haber estado detrás de un atentado a una embajada. Digamos, siempre está empaquetado el discurso. Sí, con autolegitimación, sí, yo exactamente. Entiendo. Digamos, por eso se repite mucho el discurso de fascistas o de incitación a la violencia. Es una forma de justificar esto, pero creo que si uno mira la historia, digamos, reciente del gobierno chavista y del socialismo del siglo XXI, ve más sobre todo una especie de operación mediática y discursiva que sí se traduce en detenciones, pero nunca en detenciones que vayan como, es decir, no hay una especie de deriva consistente y fuerte autoritaria, sino son cosas que se envuelven más bien como en una atmósfera de crear miedo y de crear un cierto ambiente en el que el poder se afirma defendiendo todo un proyecto, con esas derivas autoritarias, pero sin que se transforme realmente en una dictadura completa contra una oposición. No sé, los detienen, pero después hay algunos casos hay algo ahí como diferente, ¿no? En el caso de los involucrados o los que el gobierno involucra en los hechos del 11 de abril del 2002, sí, están condenados a 30 años, que es la pena máxima en Venezuela. Es decir, hay un delito político, acusación política, traducida en 30 años. Baduel, el ex ministro de la Defensa, que fue una figura muy importante durante el referéndum del año 2007, está condenado a más de 10 o 11 años. Es decir, en algunos casos se ha aplicado todo el rigor como nunca antes, por hechos muy similares a los que fue juzgado Chávez, que salió en libertad a los 2 años.
¿no? Entonces, si ha habido una aplicación en algunos casos. Con Leopoldo, ¿qué puede pasar? No lo sabemos. Digamos, a lo mejor la figura de atacarlo ahora, a mi juicio, es... uno, favorecer que haya más movimientos en las calles y dos, lograr que haya más discusión dentro del mundo opositor, que ese mundo opositor se divida, ¿no? Ese es el objetivo, a mi juicio, de esa medida y no tanto castigar a Leopoldo con mucha cárcel. ¿Pero por qué se dividiría el mundo opositor? Al contrario, ¿no se congregaría todo alrededor de una figura arrestada? No, bueno, obviamente si lo llegan a arrestar va a haber un movimiento de solidaridad, porque la discusión sobre la línea política no va a llevar a justificar que lo metan preso, ¿no? Pero ¿es posible que esto sea, digamos, un saludo a la bandera en un momento en que el gobierno necesita mostrarse fuerte y que finalmente esta orden de captura no sea ejecutoriada? A veces pareciera eso, ¿no? O sea, parece que es más... Allá iba mi reflexión, independientemente de que a propósito del intento de golpe de Estado hubiera estas condenas. Pero ha habido también esa otra circunstancia, crear una atmósfera de que, en el sentido de que sí opera el Estado, pero después eso se diluye un poco. Ahora bien, desde el punto de vista de la eficacia, ese tipo de medidas, si se arresta y reprime efectivamente a cabezas de la oposición, duradera y consistentemente, inicialmente tienen un cierto efecto para el régimen o para el gobierno positivo, pero a la larga la historia ha demostrado que ese es el principio del socavamiento de su propio poder, de su propia legitimidad, cuando empieza a reprimir y no ser capaz de hacer un juego político admitiendo a la propia oposición. Siempre ha terminado como un efecto perverso que se devuelve como un boomerang contra el propio gobierno, ¿no? Sería incomprensible, sería totalmente contraproducente, sería crear un héroe cuando no lo necesita el gobierno en este momento. Pero también puede ser que el gobierno esté presionando tanto allí para que haya una situación que efectivamente se parezca a un golpe de Estado. A ver, estoy especulando aquí un poco. Si insistiera en esa situación de arrestar a un líder político, de quitarle la inmunidad parlamentaria a María Corina Machado, que se presentara una situación de mayor violencia y de mayor inestabilidad del Estado, que justificara entonces frente al mundo e internamente otro tipo de medida aún más restrictiva. Es decir, ese es otro escenario que pudiéramos... Pero yo no lo veo así porque tiene muchos frentes problemáticos el gobierno en este momento. Y el tema económico, que no lo hemos abordado, pero es un frente muy problemático. Entonces no creo que vaya a abrir otro frente metiendo a la cárcel a un líder. Es que por lo menos trató de mantenerse en democracia, hoy está fingiendo el madurismo, por llamarlo de alguna forma, estar en democracia, y quitarse el velo de la democracia sería muy costoso, porque lo que le ha permitido, lo que le permitió a Chávez tener una repercusión internacional es que tenía las credenciales democráticas siempre, pero si llega a tomar medidas... Digamos, las credenciales electorales, estamos todos de acuerdo que las credenciales electorales están ahí y son legítimas, y las tiene. En eso estamos todos de acuerdo, entonces no es propiamente un velo. En ese momento más delicado, ¿no? Cuando acusó a Capriles de fascista y de violento y lo amenazó con que lo iba a llevar a la cárcel porque había propiciado la violencia, y eso después se diluyó, ¿no? Sí. Pero si en este momento el madurismo, que es diferente a lo que venía haciendo Chávez, toma una posición más radical e incluso trata de quitarse las pocas credenciales democráticas que tiene encima, la respuesta internacional sería muy fuerte. En este momento las dictaduras ya no van a sobrevivir en América Latina. En el momento en que Maduro trate de tomar medidas dictatoriales, en ese momento ya va a ser muy difícil sostenerlo. Por eso no lo va a hacer, por eso no lo haría. Yo tengo mis dudas ahí. Yo no estoy completamente de acuerdo porque tiene una credencial que está por encima de todas, que es la electoral. Y habría que ver cuál es el peso de lo internacional. Sin embargo, no es como las de Chávez, porque es que Chávez ganaba abultadamente las elecciones. Maduro no ganó abultadamente las elecciones. Bueno, pero esa credencial está hoy no tan fuerte como la de Chávez. Entremos en el tema económico, pero antes le quería hacer una pregunta, porque aquí veo en esta red social, en Twitter, toda una discusión sobre un tema que también se dio en Colombia cuando se presentaron las marchas, los paros mineros, el paro agrario, la discusión de la espontaneidad de la protesta. ¿Por qué es tan importante esta discusión de la espontaneidad? Y aquí veo muchos comentarios diciendo, bueno, esto fue armado, esto no es una marcha espontánea, casi como para deslegitimar, digamos, lo que María Luisa llama la calle, porque esto no fue, esto fue
programado desde atrás por alguna mano que se armó. Y recuerdo muy bien, ¿se acuerdan las acusaciones que hubo aquí para tratar de delegitimar las marchas agrarias? El tal paro no existe. ¿Por qué es tan importante la discusión sobre la espontaneidad de la protesta, Ricardo? Por el discurso mismo y la eficacia del discurso, porque en la medida en que uno, desde un bando, diga que es preparado, así el hecho de ser preparado no tenga nada malo en sí, claro, pero el solo hecho de decir que es preparado le resta legitimidad, credibilidad a la acción misma. Yo digo, lo prepararon y doy datos en el sentido de que hubo alguna mínima indicio de plan anterior, eso le quita legitimidad a la acción de masas. De manera que eso hace parte de todo el proceso de discursos para deslegitimar al contrario y autolegitimarse uno. En la medida en que demuestra, repito, de algún mínimo plan, siempre surge en el fondo aquella cosa que obsesiona mucho a la gente, que es la conspiración. Siempre hay de por medio algún centro conspirativo detrás. Y viceversa, en el caso del gobierno también puede haber siempre la acusación de que de alguna manera prepararon. Hay un cierto imaginario escondido en todos nosotros en el sentido de conspiración, y la conspiración es algo que le quita credibilidad, algo para verlo simbólicamente en términos negativos, algo malo, ¿sí me entienden? Entre comillas. Y eso es parte de ese debate. Siempre habrá una mínima preparación, pero digamos, las cosas se miden mucho en el hecho mismo, en la manifestación. Muchas veces uno en la manifestación ve por su tamaño, por su ánimo, si es algo artificial o si responde, a pesar de que se ha preparado, a sentimientos auténticos y genuinos de protesta o de lucha contra algo. Pero los estudiantes no son bobos tampoco, es decir, sí, pudieron haber sido llamados por María Corina y por Leopoldo López, pero ellos también tienen mucha motivación para estar descontentos. Entonces yo creo que era un escenario fácil para prender una torcha, digamos. Yo creo que ahí está el punto. Los que se están movilizando son los jóvenes. Los jóvenes en el 2007 le propinaron la primera derrota a Hugo Chávez y otra vez se vuelven a movilizar los jóvenes. Y en Venezuela el movimiento juvenil tiene muchísima legitimidad. Tumbaron o empezaron lo que fue la decadencia de Juan Vicente Gómez con la generación del 28. Con Pérez Jiménez también hicieron una participación activa, y evocar ese sentimiento de los jóvenes en la calle, de los universitarios, de los que no vieron la vieja Venezuela pero que quieren una Venezuela mejor, pues es muchísimo más emotivo que decir que salen a marchar los viejos líderes de ADE o de COPEI. Entonces, el que sean los jóvenes trata, digamos, de ser una respuesta frente a las medidas del gobierno, y el gobierno responde diciendo, estos están siendo manipulados. Incluso ayer decían que dentro de Twitter estaban mandando mensajes a los jóvenes para que cargaran dentro de sus mochilas camisetas de Chávez, que porque si los agarraba la policía se las ponían, y así decían que los que estaban haciendo los disturbios eran los chavistas. Y ese era el mensaje que desde medios del oficialismo se daban, para tratar de decir, estos no están comportándose como movimiento juvenil, sino que son tendenciosos y que quieren afectar la imagen del gobierno. Hay una cosa en el discurso de Maduro, Laura. Las trampas. Hay una cosa en el discurso de Maduro que contradice el hecho de que haya sido una conspiración preparada. Hay una cosa en el discurso, claro, porque hay otro elemento en el discurso para uno deslegitimar a uno. Él dice, si lo escuchamos bien ahora, dice, hubo una manifestación de los jóvenes, pero unos infiltrados que fueron los causantes de los actos violentos. O sea, no fue la oposición, no fue la manifestación, sino fueron unos infiltrados. O sea, no se quiere enfrentar directamente a los jóvenes, es lo que está. Laura, hay un tema importante que veo acá, y es en el Twitter, están apareciendo noticias en el sentido de que Maduro está tomando medidas económicas. Ayer dijeron que había firmado, o esta mañana había firmado un contrato petrolero importante. Ahora están diciendo que va a haber un subsidio de $1 millardo de bolívares para cereales, y sí, para la producción de cereales. Pareciera como que el gobierno quiere diversificar la agenda, cambiar de tema, un poquito empezar a hablar de otras cosas. Pero eso también lo hacía Chávez, a Chávez le ¿verdad? salió costoso enfrentar a los jóvenes, ¿no? Cuando Chávez sale y dice, les vamos a echar gas del bueno, Chávez tuvo un retroceso y eso le significó una derrota electoral. Pero ahí se juntaron varios factores, los jóvenes, Baduel, el ministro que se le separó, incluso su exmujer.
e incluso una propuesta... Maricel, ¿cómo es que se llama? Sí, María Isabel. E incluso una propuesta de reforma constitucional muy compleja, que luego la ganó porque la redujo a una sola cosa, que era alargar el periodo presidencial y la... No alargar el periodo no, sino la reelección indefinida. Entonces, de una cosa que tenía 63 artículos a una sola después de la derrota. Entonces, hay un conjunto de cosas que explican eso y no solo el movimiento estudiantil, aunque el movimiento estudiantil tuvo una participación destacadísima en ese momento y la vuelve a tener ahora, ¿no? Bueno, nos vamos a otra pausa y cuando volvamos, el tema económico. ¿Qué está pasando con la escasez en Venezuela? Hashtag internacional de Canal Capital, seguimos hablando de la crisis en Venezuela y veremos una nota ahora sobre la situación económica en Venezuela. Venezuela enfrenta problemas económicos como inflación alta, caída en las reservas, devaluación de sus monedas, mercado negro de dólares y una posible recesión. Además, desde hace unos meses hay escasez de algunos productos básicos de la canasta familiar. Productos como papel higiénico, leche, aceite, harina de arepas, azúcar, incluso los pasajes aéreos tienen restricciones. En promedio, los productos considerados básicos no se encuentran en un 22% en las tiendas de Venezuela, según el Banco Central, mientras que en Caracas se reporta el índice de escasez más bajo. En otras ciudades como Barquisimeto o Valencia, la tasa es de casi el doble. Hay productos, pero no piensan en las demás personas. Es decir, hay bastante papel higiénico, pero se lleva bastante, se lleva de 4 bultos. Gente, algunos acaparan demasiado, pues cuando vamos a comprar los demás no podemos. El gobierno de Venezuela ha reforzado la regulación de precios de algunos productos básicos, lo que ha desincentivado su importación y producción. Por ejemplo, se promulgó la Ley Orgánica de Precios Justos. Esta norma establece ganancias máximas de 30% y arduas penas administrativas y penales que van de 2 a 12 años de prisión para quienes incurran en especulación, acaparamiento y contrabando de bienes. Vamos a empezar a trabajar con la primera lista, señores. Por favor, tengan la cédula en mano. La inflación en Venezuela es una de las más altas del planeta. Los productos subieron un 56.2% en 2013, según cifras oficiales. El contrabando de productos hacia Colombia agudiza la escasez en Venezuela. Según el presidente Nicolás Maduro, cerca del 40% de los alimentos que Venezuela importa son vendidos por las mafias de contrabandistas en Colombia. La situación en la frontera es tal que los cancilleres María Ángela Holguín de Colombia y Elías Jagua de Venezuela se reunieron el pasado 6 de febrero en Maracaibo y firmaron un memorando de entendimiento que permitirá tomar medidas para frenar el contrabando en la frontera de los dos países. El tema de las restricciones a la venta de pasajes aéreos también afecta a los venezolanos. Venezuela redujo de 400 a 300 dólares el cupo anual que asigna para compras electrónicas con tarjetas de crédito y para personas que viajan al exterior. Salir de Venezuela es cada vez más complicado. El Estado tiene una enorme deuda con importantes aerolíneas extranjeras. Según fuentes de la industria, las empresas tienen más de 3.000 millones de dólares represados en ganancias. Además, algunas aerolíneas han reducido el número de boletos a la venta en Venezuela o incluso han suspendido temporalmente sus vuelos a ese país. Venezuela enfrenta problemas económicos muy graves. En el informe Doing Business del Banco Mundial de 2014, en el que se clasifican a las economías donde resulta más fácil hacer negocios, Venezuela está en el puesto 181 entre los 189 países que mide el estudio. ¿Es tan grave la situación o hay mucha más exageración? Yo creo que es una acumulación de situaciones. La inflación, una inflación que superó el 50%, la inflación de los alimentos es como de 70%, la escasez, los problemas de contrabando, todos ellos son manifestaciones de un solo problema, que es el desequilibrio en el mercado cambiario. Es decir, la demanda de dólares es mucho más grande que la oferta de dólares y la única manera de corregirlo normalmente en un mercado es ajustando el precio del dólar, es decir, la tasa de cambio.
Si se devalúa, se van a arreglar todos los demás problemas. ¿Ese podría ser el paso atrás que estaba planteando Ricardo? En economía sí, pero lo que pasa es que es un paso que tiene un costo político. Y yo diría que uno de los costos políticos más grandes es que la oposición se lo va a cobrar, porque la oposición ya se lo ha cobrado cuando devalúa insuficientemente, como lo ha hecho en 2 ocasiones últimamente. La oposición critica la devaluación y la presenta como si fuera un ataque al pueblo venezolano. La oposición. La oposición, pero la devaluación se necesita. Es posible que pasen por un periodo de un poco de aumento mayor de precios, pero yo creo que los mercados ya han registrado esa escasez en sus precios. El precio, pues porque es que al fin y al cabo que no haya un producto en los escaparates, en los supermercados, es lo mismo que si tuviera un precio infinito. No se consigue, es el mayor de los precios. Entonces, el gobierno tiene que entender que la manera de resolver los problemas de escasez es a través del sistema de precios en cualquier mercado. Pero como es un gobierno que se precia a ser socialista y al socialismo no le gustan los mercados, entonces decide hacer los ajustes por cantidades, sino por precios. Entonces, ¿cómo se ajusta a un mercado donde la demanda es mayor que la oferta? El mercado que estamos viendo, lo vimos ahorita en la televisión, pues con los estantes desocupados, no hay cantidades. Bueno, el ciudadano les manda a preguntar si el petróleo sigue siendo el gran apoyo de la economía venezolana y si va a permitir, digamos, seguir siendo el motor de la economía. ¿Hasta cuándo? El problema con Venezuela es que ha abusado del petróleo históricamente y en este momento se ha abusado más que nunca. El periodo chavista se llegaron a tener los precios más altos de petróleo de la historia y en lugar de hacer reinversión para mejorar la extracción de petróleo no se hizo. Y esa no reinversión en la extracción del petróleo significó que poco a poco Venezuela dejara de producir lo que antes producía y que su producción empezase a disminuir. Y si a eso le sumamos un panorama económico totalmente adverso, pues Venezuela ha perdido la capacidad. Es más, cuando uno se pone a mirar cómo está la deuda de Venezuela hoy con los chinos, realmente cuál es la posibilidad o la independencia que tiene Venezuela hoy de sentarse a negociar con los chinos si ya los chinos le han pagado sus servicios y lo que falta es que se saque el petróleo para pagarle a los chinos. Entonces hay una serie de distorsiones económicas muy fuertes. En la faja del Orinoco hay un montón de proyectos, pero esta es la hora que muchos de ellos no se han logrado materializar. ¿Por qué? Porque es que no se invierte en PDVSA. PDVSA hoy está repartiendo alimentos y ha olvidado cuál es su misión central. Es más, en el Chihuire bipolar hacían una broma diciendo que PDVSA está pensando seriamente dedicarse al negocio del petróleo. ¿Por qué? Porque es que en el último lapso se ha dejado de dedicar al negocio del petróleo. El mismo ciudadano dice el programa alimentario de PDVSA, por ejemplo, se han dedicado a distribuir alimentos también. Aquí se planteó la nota el tema del contrabando y llega una pregunta de Tomás Becerra que dice: ¿no es el contrabando desde Venezuela lo que invisibiliza inmensos problemas en la frontera colombiana? Yo en ese tema tengo una posición bastante sensible hacia nuestro gobierno, porque nuestro gobierno ha empezado a seguir el contrabando, a perseguir el contrabando de extracción, pero no está persiguiendo a las bandas criminales que se han adueñado de ese contrabando, sino está persiguiendo a la ama de casa que iba y compraba la libra de harina pan en el lado venezolano porque para ella simplemente es más barato e históricamente siempre lo ha hecho. Es más, los venezolanos venían a comprar en los años 80 el territorio colombiano. Para ellos esa frontera es una cuestión invisible, para ellos el puesto fronterizo no es una línea que los divide. Ellos van a comprar el otro barrio porque en el otro barrio es más barato, pero lamentablemente nuestro Estado se ha prestado para que se persiga a la ama de casa, el gobernador del Táchira, a altas horas de la noche parando carros, y si una señora lleva una libra de harina se la saca. Pero ¿dónde está el contrabando real? Las bandas criminales pasan los grandes carrotanques de combustible, de productos, de alimentos, y ahí está el verdadero problema de Venezuela. A ese hasta el momento no hemos visto cifras reales de ataque. A ese hasta el momento no vemos cómo lo pueden llegar a detener. Entonces se está atacando a los que no son, estamos atacando una población que socioculturalmente siempre ha estado unida y la estamos tratando como si fueran contrabandistas y delincuentes. Incluso un asambleísta del gobierno dijo: hay 90.000 familias contrabandistas en la frontera. Son familias, o sea, ellos siempre han vivido ahí. Claro. Hoy hay actores armados colombo-venezolanos, porque también ya tienen componente venezolano, que se están enriqueciendo y son muchísimo más productivos y rentables que incluso el tráfico de narcóticos.
en el tráfico de gasolina, en el contrabando de gasolina, pueden sacar muchísimo más ganancia que con el tráfico de drogas. Y se adueñaron de ese negocio. Ahora, ¿cuáles son las medidas que se están tomando? Hoy, esta semana, no hay remesas en la frontera. Familias que dependen de una lógica que históricamente durante 40 años ha funcionado, fueron cortadas de la noche a la mañana sin ni siquiera avisarles, sin ni siquiera poder tomar un tiempo para poder guardar algunas provisiones de dinero, sino que simplemente mientras se reglamenta, suspendemos. Entonces, ahí también hay parte incluso de responsabilidad del propio Estado colombiano. Además hay una estigmatización de unas personas por un problema económico que no se va a resolver con represión. La diferencia de precios es tan grande, el negocio es tan lucrativo, que siempre va a haber quien en esa frontera tan grande encuentre la manera de pasar ese contrabando, porque son bienes, por ejemplo, los productos subsidiados, los alimentos que se venden con subsidio en Venezuela, se pasan a Colombia y se venden a unos precios mucho más altos. Entonces es muy difícil de controlar. La represión no lo va a controlar. Quería decir lo siguiente, en el tema económico, que es donde puede definirse el destino de la revolución bolivariana, de todo el proyecto del socialismo del siglo XXI, es ahí justamente existen unos temas críticos de la coyuntura. Inflación, de una parte, alza manifiesta y sensible de la deuda pública y desabastecimiento. Tras esos temas de coyuntura inmediata, existe más el régimen cambiario inflexible que existe. Detrás de eso están unas líneas estructurales que uno adivina, macroeconómicas, que uno puede mirar allí conectadas con eso, y es la debilidad en la oferta agraria, eso se estancó completamente, y el debilitamiento en la estructura industrial. De manera que allí hay temas fuertes que nos trasladan a un tema más profundo, que es lo que tiene que ver con el modelo. Usted preguntó ahora sobre el petróleo. Lo paradójico es que justamente se ha regresado paradójicamente, contradictoriamente, a el afianzamiento del modelo rentista del petróleo. Se está dependiendo totalmente del petróleo. Claro que el petróleo da para mucho, con toda esta crisis de inflación y lo que sea, estará el petróleo ahí. Claro. Pero ¿hasta cuándo? Si el modelo, hay una regresión en el modelo y pasa a ser otra vez el rentismo petrolero, pues hay un tema allí fuerte sobre el modelo mismo. Claro, hay gasto muy grande debido a toda la acción social del gobierno, pero eso mismo hay que sostenerse. Y eso no se puede sostener con un chorro de petróleo constantemente, sino con todo un modelo de reinversión productiva, que ese es el modelo realmente de un socialismo más democrático que implique retroceso y todo, pero que implique un modelo mucho más sostenible, digámoslo así, y no solo dependiente de la renta petrolera. Ahí hay un debate pues que además ya no alcanza, que además ya no alcanza para todos los compromisos que tiene el Estado, porque una cosa que no saben los venezolanos, o que no sabemos los venezolanos, es cuánto en verdad se está produciendo y cuánto en verdad se está vendiendo. Entonces, eso es un secreto, eso ya no se discute en el Congreso, esa información no está a la mano y no la sabemos y nunca se podrá saber. Además, vinculado con todo este asunto del control de cambio, se han hecho infinitas riquezas, porque ¿quién es el que suministra los dólares al mercado negro? Que además no se puede llamar, no se puede hablar de él, porque eso sería, eso también, la ley te cae encima, se habla de ese otro mercado paralelo. ¿Quién suministra los dólares a ese mercado? Pues son, bueno, todas las sospechas apuntan a que factores del gobierno están haciendo pasar ese dinero y se han creado riquezas impresionantes de la noche a la mañana. O sea, es un factor de corrupción muy grande. Es decir, lo que pasa es que no hay pruebas de esto, ni hay quien investigue estas cosas, ¿no? Pero todo es obvio en la vida pública. ¿Qué debería, ya que estamos hablando de frontera, qué debería hacer Colombia? Porque frente, por ejemplo, al tema de NTN han salido voces. Por ejemplo, muchas voces desde el uribismo se escucharon hoy, que pedían que el gobierno colombiano volviera esto un problema bilateral, en tanto NTN 24 es un canal colombiano. Y hay otras voces que dicen, pues si Venezuela, que es un país vecino, tiene un problema de escasez, lo que debemos hacer desde Colombia es ayudar a Venezuela a resolver el problema de escasez. ¿Qué creen ustedes que debe hacer el gobierno colombiano en este momento frente a la situación en Venezuela? Volviendo al tema del contrabando y la escasez, Colombia no debe seguir el guión del gobierno de Venezuela en esa materia y aceptar que es culpa nuestra, en cierta manera, la escasez.
La escasez de Venezuela se debe a los desajustes de precios en su mercado. ¿Usted cree que el gobierno sí ha aceptado el discurso venezolano de que es culpa de Colombia la escasez? Claro que sí, si los dos cancilleres se reunieron, ¿sí? y Colombia aceptó la lucha contra el contrabando como una estrategia fundamental. Y mientras tanto, el comercio legal se ha reducido sistemáticamente. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es estimular el comercio legal de mercancías, reclamar al gobierno venezolano con esa cercanía que tenemos en este momento, reclamar de verdad que haga con Colombia acuerdos como los que ha hecho con Argentina y con Uruguay y con Ecuador, en el sentido de que se pueda hacer un intercambio, por ejemplo, de petróleo por mercancías o un intercambio compensado como el que tiene Ecuador. En esa forma podríamos recuperar el comercio que hemos perdido. Pero otros países que tienen una manera de negociar mucho más hábil con Venezuela han ganado espacios perdidos por Colombia en ese comercio. Y mientras tanto estamos dedicados a combatir un contrabando y a aceptar culpabilidad en ese contrabando cuando la diferencia de precios va a hacer que pase por cualquier lado por donde no está la Guardia Nacional o que lo pase la misma Guardia Nacional. Y es que la lógica internacional o la política exterior, pues, específicamente de Colombia hacia Venezuela, es bastante irracional. Pasamos de una postura uribista donde ellos eran los enemigos a una postura santista donde aceptamos lo que nos digan y lo aceptamos sumisamente para que no se rompa la relación. No, la idea de una política exterior es buscar un beneficio para los dos estados, no tratar de imponer una posición, pero sí sentarse a negociar, no rendirse ni supeditarse, tampoco romper relaciones con ellos. Venezuela sigue siendo y va a ser nuestro vecino más importante. Hoy, por suerte, contamos con la presencia de muchos venezolanos entre nosotros que han alimentado varios sectores de nuestra economía y que están dando una lógica que en Colombia no existía desde la migración sirio-libanesa. Entonces, Colombia por primera vez está volviendo internacional, por primera vez está viendo más gente que los mismos colombianos y eso ha sido beneficioso para nuestro país, pero eso también implica diseñar una política exterior que en un momento determinado le exija a Venezuela, pero no que la ponga tampoco contra la pared y que pretenda cortar las relaciones. Aquí Daniel Bustos pregunta, ¿quién le quiere vender a Venezuela? Creo que esa pregunta es para usted. Todos los empresarios le quieren vender a Venezuela. Todos los empresarios le quieren vender. Ahora, Venezuela tarde o temprano, siempre y cuando paguen, pero Venezuela tarde o temprano va a tener que resolver, y espero más temprano que tarde, ese problema de la devaluación. Estuve viendo un programa hace 3 días en el que eminentes analistas económicos internacionales decían, uno de ellos especialmente, que la devaluación seguramente se tiene que dar este año, porque ya la economía no lo resiste más. Y además, mantener la tasa de cambio subsidiada no le está dando réditos políticos al régimen venezolano. Pero irónicamente la oposición es una de las primeras que sale en contra de la devaluación. Sí, como yo lo estaba diciendo. María Luisa. Pero no parecería ser eso lo que le impide al gobierno tomar la decisión. Hay que tener en cuenta que a veces la oposición juega el papel de todo lo que haga el gobierno está mal. Sí. Entonces, si devalúa, que es necesario en este momento en Venezuela, también está mal. Sí. Y ese juego de atacar cualquier salida del gobierno en materia económica está teniendo un costo muy alto. Incluso se podría llegar a decir que es parte de una estrategia de la oposición para que en un momento determinado el gobierno no se pueda mantener. Me parece que una devaluación masiva puede traer como consecuencia perversa, contradictoria también, una inflación, una hiperinflación, ¿no? Pero lo que pasa cuando se es exportador de muchos productos, pues la devaluación es una medida macroeconómica que sirve mucho, pero cuando se es muy importador, encarece mucho y puede llevar a la inflación. Ricardo, o sea, es un manejo ahí como pero el mercado, de inteligencia en la política pero económica. El mercado ya ha absorbido esa escasez. O sea, los precios de los productos lo están revelando. No en vano la inflación es de 50% y más, 70% en alimentos. Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista de la oposición debe ser también muy difícil aprobar una medida específica y olvidarse de todo el marco de lo que es la política económica del gobierno, de todo lo que comprende, ¿no? Pero la oposición ha sido partidaria de eliminar el control de cambio y de que eso fluctúe libremente, y eso es una medida que el propio Chávez, y luego ha sido reiterado, no va a ser modificada. Pero cuando devalúa moderada e insuficientemente como lo ha hecho, se lo critica en la oposición. Bueno, aquí le llega otra pregunta de Manuel Rico que dice, Venezuela tiene abundante gas natural, alguna vez se habló de acuerdos para traerlo
para traerlo al país vía un gasoducto en La Guajira. ¿En qué va ese proyecto, Ronald? Hasta donde sé, ya está funcionando. El gasoducto Antonio Ricaurte, que en una primera instancia llevó gas del lado colombiano al lado venezolano, ahora se supone que está trayendo gas del lado venezolano. Obviamente, pues es que el tema no es simplemente la relación en materia de un combustible. En este momento la necesidad de los dos países es muchísimo mayor. Hoy nosotros tenemos una muy buena oportunidad de venderle productos a Venezuela porque los necesita y porque nosotros tenemos digamos, las herramientas para producir. Es más, muchos de los venezolanos que han llegado a Colombia están produciendo desde Colombia y venden en el mercado venezolano, porque es que las ganancias en el mercado venezolano sí eran abruptas, y hay que decirlo. El margen de ganancia del mercado venezolano era muy alto, a veces hasta de más del 100% en un solo producto. Muchos de ellos le apostaban a producir en Colombia para vender en Venezuela. Entonces, cuando uno ve la diferencia entre dos modelos, porque realmente el problema es que en Colombia tenemos un modelo económico y los venezolanos tienen otro, que genera todas estas deformaciones, pues tiene que llegar a puntos de acuerdo, y yo creo que algunos de los puntos de acuerdo estaban en la misma dirección que María Luisa lo señalaba hace un momento. Sí, pero creo que no nos están mandando gas. ¿Todavía no? Creo que no, porque en Venezuela hay una gran escasez también de gas, y todos esos proyectos de la plataforma del Tana están atrasados. Están paralizados, sí. Bueno, nos vamos a una última pausa y cuando volvamos hablamos, ¿les parece, del escenario internacional de Venezuela? ¿A qué se enfrenta ahora el presidente Maduro en las Américas? Ya volvemos. Seguimos hablando de numeral crisis BZ, sobre la crisis en el vecino país, y aquí les digo, en esta discusión en las redes sociales hay mucha gente que plantea que este tema por ejemplo, de la sacada del aire de NTN 24 debería ser estudiado en el marco de la Carta Democrática Interamericana. Muchos otros creen que no. Muchos creen que el gobierno colombiano debe tomar una posición dura de protesta, muchos otros creen que no. Esta primera pregunta, ¿estos últimos días en Venezuela tendrán un costo internacional para el gobierno, Ricardo? Para el gobierno de Venezuela, lo que yo veo es como una especie de contraste nítido al interior y al exterior, en el caso de venezolano. Al interior existe polarización, equilibrio supremamente inestable, como lo dije al comienzo, tensiones y choques. Al exterior, por el contrario, existe un contexto muy armónico, si se quiere, muy favorable desde el punto de vista diplomático y político. Creo que la reunión que hubo hace poco en La Habana de la CELAC es demostrativo de que las relaciones circulan y fluyen entre todos más o menos bien, incluido Cuba, que está con un contexto favorable. ¿Por qué no Venezuela? Yo creo que no hay allí como fricciones, yo creo que no hay, esa es la palabra, como fricciones. En el caso del interior de Venezuela, las fricciones ya pasaron de fricciones a choques, en la maquinaria institucional. En el caso de exterior, creo que las fricciones son, si las hay, pequeñas desde el punto de vista de las relaciones fluidas de Venezuela con los demás países dentro de un contexto relativamente favorable. Yo observo es como un contraste allí entre lo internacional desde el punto de vista de América Latina sobre todo, ¿no? Y por el contrario un contraste con la situación interna. César Torres pregunta si es posible llevar este caso a UNASUR o Mercosur para detener la violencia. Y recordemos que Clara López sugirió hoy que debería haber una reunión excepcional de jefes de Estado de UNASUR para tratar el caso venezolano. ¿Alguna probabilidad de eso? Todo depende de cómo resuelvan ellos su situación interna, que todavía está por verse. Indudablemente, si la resuelven mediante más represión, va a afectar la imagen internacional y seguramente habrá denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Pero todavía no sabemos qué va a pasar. Yo veo otros escenarios en que Venezuela va a tener que tomar acciones a nivel internacional, y es en Petrocaribe,
Venezuela, dentro de sus ajustes económicos, va a tener que hacer ajustes a esos subsidios que le está dando al petróleo que le entrega a países del Caribe y a otros países de América del Sur. De manera que esperemos, no sabemos si eso se va a traducir en un debilitamiento eventual de lealtades, pero lo va a tener que hacer. Por otro lado, hay un escenario muy positivo para Venezuela y es el proceso de paz en Colombia. En la medida en que este proceso sea exitoso, eso va a legitimar en una buena medida la imagen de Venezuela, del gobierno de Venezuela. ¿Ustedes creen que si Venezuela ajusta, por ejemplo, Petrocaribe, su contribución en Petrocaribe, eso podría tener costos internacionales, podría perder el apoyo de estos países? De hecho, Venezuela no es muy serio con sus acuerdos en Petrocaribe en este momento. Hay días que decide no mandar petróleo y no lo hace. Y tal como se comportó en el pasado, en el cual cumplía con estos acuerdos y lograba esa fidelidad política de los países del Caribe, en este momento ya no se está haciendo de esa forma. Hay días en los que el gobierno simplemente no puede cumplir con sus acuerdos y decide con cuáles de sus aliados hace o no hace el cumplimiento de dichos acuerdos. Y ya se han visto varios episodios en los cuales los países de Petrocaribe dicen, pero tenemos un acuerdo, usted tiene que enviarme el petróleo. A eso ya habíamos llegado. Pero como tienen esta autonomía y tienen el sartén por el mango, simplemente dicen, hoy no. Entonces, en efecto, incluso uno puede ver una variación entre lo que fue el papel en América Latina de Hugo Chávez y el papel en América Latina de Nicolás Maduro. Hugo Chávez tenía un papel protagónico en América Latina. Nicolás Maduro no lo está teniendo. Nicolás Maduro incluso ha dejado que otros nuevos liderazgos empiecen a aparecer. Va y tiene un papel, digámoslo, importante en la CELAC, pero ya no es el protagonista. Ya no es el primero de la fila, ya no es el centro de la foto. Claro, no es el mismo liderazgo, ni tienen los mismos recursos de los que disponía Chávez. Pero por eso mismo debiera jugar más con los recursos, ¿no? Claro. Porque él no es Chávez, debiera apoyarse mucho más en la cooperación. Pero no lo tiene, está apretado. Eso es tener petróleo a $150 y otro a 80. Esas dificultades en todo caso no creo que sean inmediatas, ¿no? Yo comparto un poco la visión suya en el sentido de que en el plano internacional no creo que veamos más allá de pequeñas fricciones, como usted lo menciona, ¿no? Y claro, eso va a tener un efecto a lo interno, hay un contraste allí, pero no creo que internacionalmente. Hablemos un poco de Colombia. Nicolás Romero dice que Colombia no debe entrometerse por defender un canal poco serio, por ejemplo. Muchos otros aquí creen que sí, debe entrometerse. ¿Qué línea debe caminar el gobierno colombiano? Ya sabemos que no les parece que debe comprar el argumento del contrabando como la razón principal de los problemas de escasez en Venezuela. Pero en general, ¿qué les ha parecido la política exterior de Colombia hacia Venezuela? ¿Qué rescatan, qué no les gusta y qué creen que debe hacer ahora? A ver, los especialistas en política exterior colombiana en Venezuela. Bueno, si esta situación deriva en más violaciones a los derechos humanos, digamos que fuera torturas, en fin, que no soltaran a los estudiantes prisioneros, en fin. Ya los están soltando. Hoy liberaron a 34, están liberando a los estudiantes detenidos. Entonces no parecería que esto va a, digamos, que va a ser, que va a haber arrestos masivos o que va a haber judicializaciones masivas. Sí, en ese caso probablemente Colombia no va a tener que hacer mucho públicamente. Privadamente seguramente en las conversaciones diplomáticas se va a poner el tema de NTN 24, pero no creo que tuviera que hacer una manifestación pública. Estados Unidos, ¿qué creen ustedes que va a hacer Estados Unidos? Pues realmente el único escenario en el cual podrían llevar a Venezuela y donde Estados Unidos tendría efectividad es la OEA. El problema es que la OEA ya está deslegitimada, ¿no? Sí. Entonces, si llevan a Venezuela a la OEA, el resultado va a ser inocuo. Llevarla a los nuevos escenarios podría llegar a tener un mayor resultado, porque en esos nuevos escenarios pues Venezuela ya no tiene la excusa del imperio, está manipulando todo. Sin embargo, pues es muy difícil que lo lleven, porque muchos de estos países le deben favores a Maduro.
Textualmente. Pero ¿quién podría llevarlo a estos nuevos escenarios? Porque en realidad es la misma Venezuela que iría a esos mismos escenarios a pedir solidaridad solidaridad de los demás países cuando está siendo presionada por la calle. En el caso colombiano, la línea general que observará y que razonablemente debiera observar es una línea de evitar las tensiones fuertes, el regreso a tensiones fuertes con Venezuela. Ahora, eso tiene sus costos, que a veces le toca tragarse sapos sobre cosas que sucedan internamente en Venezuela fuertes, pero yo creo que la línea va a ser esa, sobre todo en el caso de Santos, y teniendo pendiente lo del proceso de negociaciones de paz. Ricardo, entre Colombia y Venezuela, que no había más intervención de uno y otro en los asuntos internos del otro país. O sea, eso está clarísimo, que parte de la convivencia que hay ahora pasa por ese acuerdo que no se ha roto. Que no se ha roto y que de todas maneras tiene un margen amplio, un poco amplio de interpretación. Casos como el del canal necesariamente puede interpretarse, o sea, puede pasar allí en esa zona gris en que no hay intervención en los asuntos internos, ¿no? En el caso de Estados Unidos no debe pasar, en principio, de declaraciones del vocero del Departamento de Estado, declaraciones que son sobre todo eso, puras declaraciones sin que estén continuadas o sucedidas por hechos o acciones de presión. Yo no creo que haya presión y la cosa va a ser más bien de declaraciones, digamos, advirtiendo sobre los atentados posibles contra la democracia al interior de Venezuela, pero no pasará de ahí. Bueno, les voy a pedir que especulen con un sí o un no final. ¿Ustedes creen que la tensión subirá o bajará en los próximos días? Bajará. ¿Sí? En los próximos días no veo que se vaya a intensificar, eso va a ser de espasmos, lo que yo llamaría tensiones espasmódicas. Ahora sí, dentro de 6 meses otra vez vuelven. Javier. Yo también pienso que va a bajar y que debe plantearse una discusión en el mundo opositor. Yo difiero, yo creo que la tensión puede llegar a subir un poco más para liberar precisamente el sistema. Puede que algunas medidas del gobierno tome, después recule y haga que se generen pequeños episodios de inestabilidad en lo que va a ser esta semana y la siguiente, pero que trate de normalizar la situación en el mediano plazo, por lo menos para este semestre, en el cual tiene, digámoslo así, un marco de juego. Recordemos que acaban de aprobar un plan que desconoce la mitad de los venezolanos. El plan de la patria, el plan socialista de Chávez, del difunto Chávez, es un plan que desconoce a la mitad de los venezolanos y eso va a hacer que la oposición pues no pueda dejar la actividad. Si deja la actividad va, digamos, a dar un silencio positivo en favor del gobierno. Bueno, si en el caso de la oposición es si predomina la línea de Capriles, que es más conciliadora, o la de Leopoldo López y Corina. Y la otra, de pronto termina predominando la de Capriles por necesidades, ¿no? Sí. La otra no tiene mucha gasolina tampoco. Habría que ver cuánta gasolina tiene para seguir. Bueno, se nos acabó el tiempo, nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial sobre el vecino país. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9 de la noche. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves en #internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.